Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorca. Por fin llega ese evento que todos estábamos esperando, el Infinity Weekend. Y en este vídeo os vamos a contar todo lo que tenéis que saber. Bueno, lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado desde que anunciaron este evento, este Infinity Weekend. Porque han pasado medio año, más. Sí, un montón de medio meses año seguro. desde el Mundial que Junio anunciaron. fue, ¿no? Sí, desde junio que anunciaron este Infinity Weekend, ya está aquí, ya lo tenemos. Y bueno, ¿cuándo se va a celebrar? Pues este fin de semana. Bueno, fin de semana y viernes. Empezará todo el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Entendemos que el viernes solo a la tarde, porque la mañana... Yo imagino Muy que malo. igual alguna tienda pone algo, pero a ver, normalmente los viernes se trabaja, es un poco más complicado, pero imagino que a partir del viernes a la tarde empezará un poco a funcionar todos estos torneos Infinity, ¿no? Sí, Y a partir de ahí, pues hasta el domingo que se acaben. sí. A ver Vamos a tener un montón de torneos aglutinados. Todas las tiendas van a estar, todas las tiendas que pueden hacer el torneo van a estar haciendo este torneo. Y nosotros os aconsejamos que para saber cuándo lo va a celebrar vuestra tienda de confianza, vayáis al Playhub, Eso es. que para eso por lo menos funciona bien, y busquéis la palabra Infinity y yo creo que os va a salir pues las que están más cercanas a vosotros, Eso es, o también. lo podéis buscar por comunidad. Eso es, también podéis filtrar por lugar. Entonces, pues bueno, un poco con los filtros. Es verdad que los filtros, el Playhub, a veces hacen lo que quieren. Pero bueno, si más o menos sois un poco claros, Sí. os van a sacar un poco las opciones de todas las tiendas. Y luego, pues bueno, si tenéis vuestra tienda de confianza, lo más fácil, preguntar, mirar en redes sociales, que muchas veces también en Sí, lo redes anuncian por ahí. van anunciando, grupos de WhatsApp que suelen tener las tiendas también para comunicar estas cosas. Sí. Y entonces, pues estar atentos ahí para, pues, o si queréis preguntar, pues estar atento a esas tres, yo creo, esos 3 puntos para conseguir esa información. Y bueno, ¿qué se va a jugar en el Infinity Weekend? Pues Infinity, evidentemente. Formato Infinity. Este nuevo formato que nació de Después de la manera rotación. forzada por la rotación, Eso es. porque ahora mismo, pues nosotros en general hemos estado jugando Core Constructed, que es hasta Shimmering Skies. Eso es. Entonces, Infinity se pueden jugar todas las cartas. Desde Todas las el cartas. set 1 hasta este último set de, Eso es, hasta de el 10. Whispers, puedes elegir la carta que quieras. Por la gente igual que no está tan familiarizada con esto de los formatos, que pues eso, que decimos, pues el Core Constructor, el Infinity, el tal, tenemos un vídeo que os lo dejaremos por aquí, hablando de todos los tipos de formatos que hay. Y bueno, al final el Core Constructor y el Infinity, digamos que son como los más grandes, Sí, ¿no? al final... los más centrales, un poco de todo. Sí, al final son los dos formatos construidos. Eso y es. mucho más fácil explicar el Infinity que el Core. Que el Core, sí, porque el no. Core es como, sí, puedes jugar desde la 5 hasta la 10 y luego cuando salga y luego rota y luego no sé qué. Y Infinity, pues jugar Infinity todo. puedes jugar todo lo que exista. Pero no metáis 8 cartas iguales. Solo 4 como máximo. Pero vamos, con Infinity podéis jugar todo lo que queráis. Pero bueno, por lo que sea, por si acaso, os dejamos aquí el vídeo por si le queréis echar un vistazo y queréis tener una explicación un poco más extensa de todos estos formatos y de cómo funcionan y de muchos más. Bueno, a ver, ¿y qué se consigue? Pues una super carta promo. La verdad es que es una super carta promo, ¿eh? Sí, además, pues solo la vas a poder conseguir aquí. Entonces, pues para esa gente que igual quiere conseguir todas las cartas, es pues coleccionista o así, Sí. ¿no? Pues conseguir esta carta al final es como solo tienes este momento. Porque si no, no vas a poder conseguirla realmente. Y esta carta es un mundo ideal. A Whole New World. A Holy World también, que solo es válida en Infinity porque... Eso, es una carta que rotó. Rotó en su momento, entonces solo se podría usar, pues, por ejemplo, en este propio evento. torneo. Eso es, sí, sí. Y nada, pues esta carta se va a dar a todo jugador participante en el torneo, así que creemos que todos los torneos en general van a ser bastante casuals, bastante distendidos, como para enseñar a la gente Infinity, para que la gente conozca el formato, para que poco a poco vayamos viendo a ver cómo evoluciona este formato. Sí, a ver, es verdad que yo he hecho un poco en falta que haya igual un incentivo más competitivo, ¿Tú ¿no? quieres un playmat?
Sí, pero yo creo que podrían haber planteado que el primero se llevase un playmat o alguna cosa. No, ¿sabes? Como plantearlo como un torneo un pelín más competitivo. No te digo que lo plantees como igual un nivel de championship, ¿sabes? Pero algo intermedio, ¿sabes? Un pin exclusivo, eso es lo que estás pensando. No, porque a mí los pines pues no me entusiasman. Pero ¿sabes? algo así estaría bien, sí. Dar un incentivo al ganador o algo así, que no se quede en algo tan casual. Sí, porque al top 8 o alguna cosa así. Sí, algo así, porque creo que solo haya una promo por participar puede incentivar a que la gente vaya y no termine o dropee o estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que siempre incentivar un poquito para que no se quede, ¿sabes? Un intermedio entre el casual y un Champions. Sí, que ¿sabes? sea un poquito Encontrar más ahí un competitivo. equilibrio. Yo creo que el formato está bien y al final es una manera para encontrarse y encontrar el formato y la promo está chula, yo creo que va a tener mucho éxito. Ya. Y la pregunta del millón. ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Porque yo no tengo ni idea. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado lo que se jugaba. Ya no es que se nos olvide lo que se jugaba, sino que ahora, claro, puedes hacer hay nuevas cartas. Claro, puedes hacer esa mezcla de lo que había antes, ¿no? Con lo nuevo. Entonces, o sea, ¿cómo mezclo esas dos cosas, ¿no? Entonces es complicado. Sí. Pues bueno, para empezar facilito, vamos a enseñaros unos mazos y el primero es uno que tampoco hace falta que toquéis mucho si ya jugáis perritos. Porque es este Ámbar Esmeralda, como se jugaba un poco antes con el Chernabog y con la Nala. Nala antes se jugaba, se podría jugar todavía. Sí. Bueno, tienes ese Princeton también, ¿sabes? Que entró por la Nala, que al final es lo mismo. Sí. Pero bueno, es con unos cambios chiquitillos, pues bueno, pues juegas otra versión que es muy parecida a la actual. A ver, bueno, lo más destacable de esto, pues la Rapunzel, ¿no? Que todo jugador de Ámbar que juegue Infinity, yo creo que esa Rapunzel siempre entra, ¿no? La desempolva. Sí. Yo creo que es como lo que más destaca de cualquier mazo Ámbar, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, que es como está esta versión, pero es que puedes coger la versión que hay ahora también. Es que... Luego tenemos esta versión de Amatista Esmeralda, que es como la pajarería de antes. La pajarería. Pero con inclusiones, como con Dumbo. Como con Dumbo. ¿Por qué no meterías a Dumbo? ¿Por qué no meterías a Dumbo? ¿No? Sí. Es muy parecida a la que había antes. Es muy parecida, sí. Coge al final un poco, el esqueleto es el mismo, ¿no? Solo que mete ahí las cositas que dices, ¡ay, qué bien me viene esta! Ese cangrejo, por ejemplo, que ya no se puede jugar. Son mazos que cambian muy poquito, porque en general todas las cartas, pues las personas que tengáis un mazo core, pues tampoco no son difíciles de conseguir. Y es un mazo que yo, por ejemplo, probé. ¿A ti te gustó mucho? De la pajarería y está muy bien. Tiene un poco de discard, tiene mucho robo por todos los lados, tiene muchos personajes evasivos, ese diablo que también que mucha gente lo va a desempolvar con ganas. Sí. Y la verdad es que es un mazo muy resultón y que es muy potente. Sí. Y bueno, luego un clásico de los clásicos que ha desaparecido por completo últimamente del competitivo, ¿no? Ese Rubí Zafiro. DKP. Ese DKP. ¿No? Que yo creo que este sí que lo van a coger con ganas algunos. Uy. Y a mí me va a dar una rabia verlo. Ya me da una pereza. Sí. Bueno, pues con esos Maguis, esos Sharks, esas Sisus, el Tamatoa, es que el B-Prepare, ¿sabes? Ese B-Prepare, el Hiram baneado, es que... Todo. que lo tiene todo. Esta es la vuelta al... Sí. Este mazo fue como la depuración perfecta de esta combinación de colores y yo creo que lo vamos a ver y mucha gente lo va a jugar con gusto. Que lo jugaba ya antes. Es un clásico. Es un clásico que además es como no tienes que tocar nada más, ni tienes que, yo creo que ni incluir nada nuevo, es como ya está. Ya está. Estaba perfecto como estaba. Estaba perfecto como estaba, funcionaba y ya está, ¿para qué tocarle nada? ¿no? Sí. El clásico. Y otro también que vuelve, que básicamente se lo cargaron. Este mazo dijeron, por favor no jugáis esto más. Ya. Vuelve este Zafiro Acero, que ya en el meta de core actual ya está bastante fuerte, pero esto es otra versión completamente diferente con toda esa cantidad de ítems, con el Tamatoa para cerrar, con el combo de Fortiesfera y Popsicle con la Bella para sacarla turno 1. Es que recuerdos. Recuerdos cuando solo se jugaba esto y se creó un poco el caos. Sí.
Y ese gira pues para robar cartas. Robas cartas por respirar básicamente con este mazo. Y seguro que también lo vemos por ahí. Eso, pero bueno, con añadidos como ese Beyond, ¿no? La Namari, Sí. pues cositas así, ¿no? Que dices, siguen ahí. Sí, siguen las ahí. puedes meter y te redondean un poquito más. Ujú. Bueno, si te fijas, el Zeus es el Zeus viejo, no el Zeus nuevo. El Zeus viejo, El Zeus viejo por lo que sea, era por lo que mejor, sea. era mejor, sí, sí. Y luego uno de mis favoritos, de mis colores, este ámbar acero. ¿Cómo he echado de menos yo esta Cinderella y este Let the Storm Rage On? Y esa Rapunzel. Y esa Rapunzel. Ay, Sí. un clásico. El Piglet. Que bueno, yo creo que aquí además se pueden hacer ahora muchas. Y se dices, un Piglet y Nalas. Sí. Y no sé. Puedo meter aquí entonces, cositas, sí. Se pueden hacer cositas. Es un mazo además que era muy solvente en su momento. Ujú. Y que yo creo que puede seguir siéndolo. El Smee, qué fantasía el Smee. Ojo que sí. Y, Este vas a llevar, ¿no? Yo probablemente, Sí, sí. yo creo O que- este o alguna variación. Alguna versión diferente igual, ¿no? de esto. Sí, es que como no sé exactamente cómo puedo yo ahora montarme una cosa Infinity, porque no sé un poco cómo está la vaina. Pues, pero sí, o sea, yo, pues es que como no veo, o sea, la Cinderella. Claro. ¿No? Y yo creo que este me va a ir bastante bien. Es que hay tantas cosas aquí, estos recuerdos total, ¿eh? Buah. Esos turnos unos de Escoba y Chernabog, ese es mí, todo el pack de Bones. El Bones, la zorra, No hay- el no hay- no hay crab, día- la no hay día- snake. No hay día que no eche de menos Merlin Goat. ¡Qué Ya, barbaridad! la cabra. ¡Qué barbaridad! La santísima Cada cabra. vez que juego contra un Chromicon y me levantan algo a la mano, digo, si fuese un God me daría uno de Lore. Total. Ojalá Pero sí, fuese sí. una cabra. Sí. Es un mazo, pues eso, Mm. muchos recuerdos para los que ya hemos jugado Pre-rotación, ¿no? pre-rotación. Y la verdad es que seguramente Un sea clásico. algo parecido lo que lleves. Sí. Sí, luego también, pues de nuevo, a ver, es que entramos también aquí en unos colores que tienen muchas combinaciones y muchas posibilidades y Amatista últimamente está a Sí. tope. Entonces puedes hacer unas cocinadas Sí, realmente que puedes encontrar oro ahí. Claro. Porque puedes literalmente construirte lo que te dé la gana. Ujú. Puedes coger todas Entonces- las cartas buenas de ahora y seguir dando guerra. eso Claro, es. entonces es como, pues suerte a ver qué se cocina la gente, ¿no? Sí. Entonces, pues es un poquito eso. Pero también hay que tener en cuenta que, imagínate que no has jugado pre-rotación, has empezado a jugar a partir Fable, de Fable por ejemplo. y a partir de ahí pues empiezas a tener pues esas cartas nuevas, pero no tienes muchas de las cartas antiguas o te faltan algunas. No pasa nada. Y tu porque- idea no es jugar y tu Infinity idea no como es jugar tal. Infinity. Si tú quieres jugar Core, no necesitas, digamos, todas esas cartas Ujú. de Infinity. Pues no pasa nada. Porque Claro. como puedes jugar absolutamente todo, tú puedes ir a jugar este torneo Infinity con tu mazo del Core Constructed. Totalmente, De porque- ahora. Tú lo que porque- estás jugando ahora lo puedes jugar en el Infinity. Eso es porque todas las cartas, todos los mazos, todas las cartas de core son legales en Infinity porque Efectivamente. están todas dentro. Así que puedes Entonces- llevar tu mazo de toda la vida, jugar y seguramente te dé buenos resultados igualmente porque son Eso mazos es, son mazos buenos. buenos y Que ya está. evidentemente estarán un poco desbalanceados porque al final los metas como que Se entrecruzarán, se sí, a ver, es entrecruzan muy y al final curioso. se crean según lo que hay, ¿no? Ujú. Que otros mazos hay. Entonces, pues evidentemente unos salen más porque van mejor contra lo que hay. Entonces, pues bueno, es un poco así. Sí. Pero vamos, que la cosa es que tú puedes ir a jugar el torneo Infinity con tu mazo del Core Constructed que estás jugando todos los días de normal Sin en ningún tus problema. tiendas. Entonces, Y de hecho es lo que no- recomendamos. Si no tienes diablos, si no tienes Rapunceles, si no tienes cartas, No pasa nada. recomendamos. Por eso yo creo que también la idea de que el torneo sea así, ¿sabes? Porque no... Más casual, ¿no? Si tú no Dices. juegas Infinity y te gusta la carta y quieres la carta, por ejemplo, Ya. o quieres Sí. conocer otras cartas también, porque hay cartas que nuevos jugadores no han visto nunca. No, total. Entonces es una buena manera para llevar tu macito, jugar, ver cosas y
es esto diferente, ¿sabes? Entonces Sí. no obliga a nadie que vaya con los mejores mazos. Claro, De no, ninguna manera. no es necesario ir con el mejor mazo. Claro que no. A ver, al final, pues todo el mundo. Yo creo que es un torneo en el que la gente se va a reencontrar un poco con lo que echaba en falta. Claro. ¿Sabes? Como un poco nostalgia. Sí, sí, sí. Me da a mí la Nostalgia y lleva sensación. 3 años el juego, ¿eh? ¡Ya! La nostalgia de la prerrotación. ¡En mis tiempos! Un poco, ¿no? Pero yo que a mí me da un poco esa sensación, ¿sabes? Que vas a coger en plan, pues eso, la nostalgia de las 3 cartas que te gustaban mucho, que ya no puedes jugar y es como, uy, qué bien, hoy voy a volver a jugar esto. Que Sí, yo sí. también te digo, me voy a poner a jugar y no me voy a acordar, ¿sabes? En Puede plan de ser, cómo puede era la ser. estrategia de esto, Puede ser. Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero bueno. Pues nada, eso sería el vídeo por hoy. Como siempre, os voy a dejar en comentarios qué combinaciones de colores estáis pensando en jugar. A ver si vais a jugar por primera vez en un torneo Infinity, porque también es algo que no mucha gente esté jugando actualmente. Va a ser nuestra primera vez. Va a ser también, nuestra primera vez. Porque nosotros somos de Core y hemos, Sí, sí. pues vamos, Vamos porque a- queremos la promo, queremos ¿no? la Al promo, hay final. que probar, hay que probar. Así que a ver cómo se da. Eso es, y como siempre, un sub nos ayuda mucho a seguir haciendo estos Los vídeos. likes también. Activad la campanita Para para que no no se os perderos olvide. ninguno nuevo. Eso es. Y nos veremos en el próximo vídeo, los cañenses. ¡Chao! ¡Agur!